cuando te rechazan, ¿cómo te sientes? ¿Te da risa? No te da risa ninguna. Pero aún más, cuando a ti, si te rechaza, por ejemplo, alguien que no conoces, te duele un poco, pero se te pasa rápido. Pero ¿qué pasa cuando te rechaza alguien a quien tú aprecias? Alguien en quien tú has dedicado, podemos decir, tu vida, en quien tú te has esforzado. Por ejemplo, si te rechaza tu hijo o tu hija, después de estarlo criando, estar cuidándole toda tu vida, esforzándote, y luego que te diga, si eres mi madre o si eres mi padre, no me acuerdo. Eso duele, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa cuando nosotros rechazamos? Nosotros tenemos que aprender a decir sí y a decir no. Tenemos que aprender a aceptar y tenemos que aprender a rechazar. El Señor Jesucristo invirtió en este mundo esfuerzo, amor, su propia vida. ¿Y saben qué hizo el mundo? Lo rechazó. Aceptar o rechazar son decisiones que determinan nuestro futuro. Aceptar o rechazar. Aquí nos encontramos que primero el Señor Jesucristo, Él es la luz. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, aquella luz, pero no cualquier tipo de luz, aquella luz verdadera. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, que venía al mundo. Aquella luz verdadera vino al mundo. Y cuando vemos que vino al mundo, podemos decir que vino a todos los hombres, ¿verdad? A toda la humanidad. Pero no solamente vino al mundo, sino que estaba en el mundo, ¿no? Viene y en consecuencia de venir está. Pero el Señor Jesucristo no estaba en el mundo solo cuando vino, cuando nació. El Señor Jesucristo estaba en el mundo ¿desde cuándo? Desde que la creación, desde que lo formó, ¿no? Entonces, ¿Cristo cuándo empezó a existir? Esa es una pregunta que debemos respondernos. ¿Cuándo empezó a existir el Señor Jesucristo? ¿Cuándo nació? No. ¿En la creación? No. Cristo nunca empezó a existir. Cristo es Dios, ¿no? Y la semana pasada estábamos viendo que Cristo es eterno. Y si es eterno, ¿se acuerdan que les decía de esa flechita que indica hacia la eternidad pasada y la eternidad futura? Cristo ha existido siempre. De manera que cuando Él nació, se hizo carne, vino a este mundo, aquella luz verdadera, vino a este mundo, no es cualquier luz, es la luz verdadera. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y ahora vemos que dice que estaba en el mundo, que hizo el mundo, pero el gran problema es que el mundo no le conoció. ¿Por qué no conoció el mundo al Señor Jesucristo? Puede ser que no le conoció, primeramente, porque el mundo estaba en pecado. Y nos dice Juan más adelante que el mundo rechaza a la luz verdadera no porque la luz no venga a ellos, sino porque el mundo prefiere amar antes a las tinieblas que a la luz. Porque el mundo ama el pecado, y esa es una de las preguntas que les hacía en el estudio bíblico. Tú, si no haces lo malo, ¿por qué no lo haces? ¿Porque lo aborreces o porque tienes miedo a las consecuencias? Y muchas veces nosotros no hacemos el pecado no porque aborrezcamos el pecado, sino porque tenemos miedo a lo que nos vaya a suceder. Y lo que Dios quiere de nosotros es que no practiquemos el pecado porque amamos la luz. Que no andemos en las tinieblas, ¿por qué? Porque queremos andar en el camino de Dios.
en el camino de Cristo, que es la luz. Entonces, ¿por qué no conoce el mundo? ¿Por qué cuando tú le hablas a alguien de cualquier cosa no pasa nada, pero en cuanto le empiezas a testificar de Cristo se crea como un choque? ¿Por qué el mundo no le conoce y dice, sí, yo sé quién es? Porque el mundo está en tinieblas. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente vino al mundo, también dice que vino a los suyos. Dice a los suyos, versículos 11 y 12, ya se lo saben, ¿no? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Quiero preguntar, de los que estamos aquí, ¿todos somos hijos de Dios? Ahora, ¿cómo hemos llegado a ser hijos de Dios? En el versículo 13, fíjense lo que nos dice de cómo no se llega a ser hijo de Dios. En el versículo 13 que nos dice, los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, no son de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hay tres formas aquí que nos está diciendo Juan, como no se llega a ser hijo de Dios. O sea que, aunque tú digas yo quiero ser hijo de Dios, no tienes el poder para convertirte en hijo de Dios. Es cuando Dios viene a tu vida, cuando te limpia del pecado, cuando Cristo te acepta en su familia, que tú llegas a ser hijo de Dios. Pero bueno, ¿significa aquí que yo no tengo que hacer nada? Nada, cuidadito, no, sí tienes que hacer algo, necesitas creer. Somos salvos, ¿por qué? Por la fe, ¿no? Dice, a todos los que le recibieron. ¿Cómo se recibe al Señor Jesucristo? Por la fe, creyendo en Él. Y cuando creemos en Él, ahí hay una palabra que dice que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el versículo 12 dice que les dio, ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué significa potestad? Significa poder, ¿verdad? Pero también significa autoridad. Y hay una palabrita allí en griego para potestad, exusía se dice en griego, que se traduce como autoridad y como poder. ¿Sabes? Cuando tú le compartes a alguien del Señor Jesucristo, le dices, ¿tú eres hijo de Dios? Y generalmente todo el mundo dice que sí, ¿no? ¿Has escuchado a alguna persona a la que le compartas de Cristo que te diga que no es hija de Dios? Todos dicen, yo por lo menos, especialmente los que hemos sido criados en la Iglesia Católica, a todos nos han dicho, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Saben qué? Hace poco conocí a un médico. Él empezó a asistir a nuestra iglesia y le hice esa pregunta de que si él era hijo de Dios o no. Y me dijo, claro que soy hijo de Dios. Digo, ¿y por qué? Dice, pues todos somos hijos de Dios, ¿no es así? Digo, yo creo que no. Digo, por el hecho de que tú te llames hijo de Dios a ti mismo, no significa que Dios te llame hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegas a tener la autoridad, el poder para decir, soy hijo de Dios y que sea así? Es teniendo a Cristo en tu vida. Porque ¿saben qué? Nosotros nacemos físicamente, y como nacemos físicamente, nosotros somos hijos de nuestros padres, pero en nuestro ser tenemos lo que se llama espíritu, ¿verdad? Alma y cuerpo. Y nuestro espíritu cuando nacemos está muerto. ¿Muerto en qué? En delitos y pecados. Ahora bien, cuando tú naces de nuevo, cuando aceptas, recibes al Señor Jesucristo, cuando crees en Él, entonces
tienes un nacimiento, ya luego hablaremos más de ello en el capítulo 3, cuando lleguemos al capítulo 3 de Juan, pero entonces es cuando tú naces espiritualmente y ahora pasas a estar vivo espiritualmente. Y es cuando ahora sí tienes el poder de decir, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque naces de Dios. No naces tú por voluntad de varón, por voluntad de carne, sino de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo viene al mundo, el mundo dice, yo no quiero saber de ti. Viene a los suyos y les dicen, no queremos saber de ti. Lo mandan a la cruz. Pero sí hubo quienes lo recibieron, ¿verdad? En ese tiempo hubo muchos que lo recibieron y llegaron a ser hijos de Dios. Pero hoy también hay muchos que le reciben y llegan a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Vamos a avanzar un poquito más y ya ahí en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿cómo? Y de verdad. Entonces hay 4 cositas que podemos destacar aquí en estos pasajes, de aquí hasta el 18. Primero, ¿Cristo qué? Se hizo carne. ¿Qué significa? El verbo, que es Jesucristo, se hizo carne. Eso ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Cuando Él se hace carne, manifiesta su gloria, ¿verdad? A ver, la luz y la gloria son términos muy similares, pero no necesariamente son lo mismo. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de, por ejemplo, esta luz que irrumpe en la oscuridad. Nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros somos luz o si somos tinieblas, ¿no? Cuando, yo no sé, sí, yo creo que en todas las cocinas por aquí, veo que hay muchos focos, o por lo menos 2 focos encima de la estufa, y estos foquitos hay que limpiarlos continuamente, porque si tú no los limpias en una semana, quizá no pase nada, pero si no los limpias en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, ¿qué es lo que pasa con esas luces? Ya dejan de brillar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esa suciedad cubre la luz, no deja que brille. Ahora, la luz de Cristo está en nosotros, debería estar en nosotros si nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros a veces somos como esos focos, y les voy a decir la palabra, bombillas dicen en España, por eso, fíjense, ya me costaba trabajo de decir, las bombillas, esos focos, nosotros somos esos focos, que tenemos la luz de Cristo en nosotros, pero ¿saben qué? A menudo, esa grasa que sube, esas telarañas que se pueden hacer, que es el pecado, que es la desobediencia, que es la rebeldía, que es el orgullo, todo eso es como esa capa de suciedad que está tapando nuestra vida, que no nos permite reflejar que la luz de Cristo. Ahora, se dice que hay los hombres somos y las mujeres somos como diamantes, ¿verdad? Estoy pensando ya en lo del lunes, pero los hombres y las mujeres somos como diamantes en bruto, ¿verdad? Algunos somos brutos sin diamante, pero tenemos cierto brillo. Cuando tú pules ese diamante, sale un brillo precioso. ¿Y saben qué? Esa palabra brillo se puede decir que es la gloria del diamante. Entonces, cuando dice que vimos la gloria del Señor Jesucristo, dice que se vio el brillo de lo que es Cristo en su estado descubierto, no en su estado velado, no en su estado tapado. Porque imagínense al Señor Jesucristo, que es Dios, si se hubiese reflejado, si se hubiese manifestado a los hombres
como Él era en el cielo. ¿Saben qué habría pasado? Si el Señor Jesucristo se hubiese manifestado a los hombres igual, con la misma gloria que tenía en el cielo con el Padre, ¿qué habría pasado con todos los hombres que estaban allí a su alrededor? Habrían muerto, porque nadie puede ver a Dios, dice, y vivir. Entonces, la gloria del Señor Jesucristo que tenía en el cielo estaba de alguna manera velada. Pero aquí vemos que hay ese pasaje famoso donde el Señor Jesucristo va con Jacobo, Pedro y Juan al monte de la transfiguración, y ahí brilla su gloria, ¿verdad? Que de hecho Pedro dice: Señor, qué bueno que estábamos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, ¿verdad? Una para Elías, una para Moisés, ¿y otra para quién? Y otra para ti. Y ahí es cuando irrumpe la voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y es como de alguna manera el Señor Dios Padre está diciendo: la gloria es para el Señor Jesucristo, es para mi Hijo. Y yo a veces pienso en las capillitas que hacemos en México, ¿no? En México se hacen muchas capillas, y en las capillas se le suelen dedicar a un santo, ¿verdad? El santito este, el santito aquel, el santito aquel. Y ahí lo que Pedro quería hacer era eso. Vamos a hacerle una enramada que es como una capillita, un pequeño tabernáculo. ¿A quién? A San Elías. Vamos a hacerle otra, ¿a quién? A San Moisés. Y otra a San Jesús. Y Dios dice: yo no quiero capillas para nadie, solo para Cristo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y creo que es importante que tengamos en cuenta que ahí dice: vimos su gloria, porque Él era uno de los 3 a los que el Señor Jesucristo le había dicho: ven conmigo, subamos al monte. Dice: nosotros, dice, yo sí presencié esa gloria, yo sé que Él es Dios, yo sé que Él salva, yo sé que Él da vida eterna, yo sé que Él se merece la gloria, porque su brillo es diferente. No hay nadie que brille como el Señor Jesucristo. Así que Cristo manifiesta, se hace carne, manifiesta su gloria. Cristo manifiesta otra cosa: la gracia y la verdad. Miren lo que dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, dice, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo manifiesta su gloria, manifiesta la gracia y la verdad. Y yo sé que ahí tenemos uno que ahora voy a enfatizar, que es que Juan lo proclama. Pero antes de ello, ¿qué es la gracia? La gracia viene de una palabra que tiene que ver con dones. Los dones de los que se habla ahí en Corintios también tienen la misma raíz, caris, que significa dar algo a alguien que no se merece. Entonces, cuando dice que la gracia se manifiesta en el Señor Jesucristo, es esto, que nosotros no nos merecemos que Dios nos tienda la mano, pero nos la extiende. Y la idea esencial es esta: tú y yo estamos, vamos a imaginar que estamos en unas arenas de esas movedizas, en la que tú te estás hundiendo. Nadie te puede ayudar, porque todo el que se quiera acercar se hunde. Así que
Tú no te mereces que te salven. Tú te estás prácticamente hundiendo, estás yendo hacia la muerte y dices, ¿qué hago? Necesito ayuda, necesito auxilio, pero nadie me puede ayudar. Y sale el Señor Jesucristo y dice, yo aunque pise en las arenas movedizas no me hundo, porque yo camino sobre las aguas. Y si no me hundo en las aguas, tampoco me hundo en las arenas movedizas. Y la gracia de Dios es esto: Cristo está parado sobre tierra firme, extiende su mano, y te alcanza y te saca. Entonces la gracia de Dios tiene que ver con que Dios extiende la mano al que está hundiéndose y lo salva. La gracia dice que se manifiesta en Jesucristo, porque nos dice que la ley se manifiesta ¿por quién? Por Moisés. Pero, ¿y por qué dice eso? Porque miren, la ley te dice, estos son los mandamientos que tienes que obedecer. Si los obedeces, vas a vivir, porque de alguna manera te lo has ganado. Pero la gracia dice, tú no te puedes ganar la salvación, porque de los que estamos aquí sabemos que la ley de Dios es buena, ¿verdad? Pero también sabemos que nadie puede cumplir la ley. No hay nadie que en un punto de su vida no peque. ¿Hay algún punto de tu vida en el que no peques? Todos dicen, y si hay un mandamiento, un solo mandamiento que no podamos cumplir, ya con ese mandamiento ya no nos merecemos ser salvos, no nos merecemos ir al cielo. Entonces dice, la ley fue dada por Moisés, es decir, lo que tú tenías que hacer te lo dice Moisés, pero no te lo dice para que tú te salves, sino para que sepas que no te puedes salvar. Y entonces cuando dices, no me puedo salvar, que clames a Dios y que le pidas que Él te salve. Y Él te salva. Es cuando aceptas a Cristo, cuando lo recibes en tu corazón, y eso transforma tu vida, te cambia. Y Moisés, y Juan proclamó. ¿Qué dijo Juan? Juan decía, yo no soy el Cristo, Él sí es. Juan anunció, Juan dio testimonio, y cuando dio testimonio de Jesucristo, fíjense lo que está diciendo, dice que Él clamó. Y cuando nosotros clamamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos gritando, ¿no? Tú gritas. Cuando tú gritas, es porque quieres que se te oiga. ¿O será que porque tú lo que estás deseando o lo que deseas es que no solo que se te oiga? Muchas veces decía uno, yo ya no grito para que me oigan, grito para que el ruido, para que las voces que vienen de fuera no me convenzan, dice. Grito para yo no ser cambiado. Y yo les digo, Juan tenía que gritar porque andaba en el desierto, tenía que gritar porque le gritaba a la multitud, porque quería que se le escuchara, pero Juan también gritaba porque tenía un mensaje importante que transmitir. Veía que el mundo se estaba perdiendo, veía que el mundo se estaba hundiendo y que había una solución para ellos, y estaba ahí a la vista el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, estaba y venía, y ellos no lo reconocían, lo estaban rechazando. Entonces tú y yo, les digo, podemos y debemos gritar de que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo da vida. Ahora, una cosita más. El Verbo se hace carne, manifiesta su gloria, es proclamado por Juan, manifiesta la gracia y la verdad. Y una cosita más. Cristo da a conocer al Padre. Mi primera pregunta es, ¿conoces al Padre? Y por lo que veo, los que estamos aquí, creo que sí, le conocemos.
La pregunta es, ¿cómo conocemos al Padre? Lo conocemos porque tenemos una relación íntima con Él. Lo conocemos porque le buscamos todos los días en oración. Lo conocemos porque todos los días leemos su palabra. Le conocemos porque cuando estamos pasando problemas, lo buscamos. Él es nuestra primera solución. El Señor Jesucristo da a conocer al Padre, y cuando tú conoces al Padre, eres llenado. Hay un versículo que no mencioné, y es el versículo 16. Miren lo que dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso? Que de su plenitud tomamos todos. Primero, su plenitud significa que Él está completo. Y si Él está completo y nosotros tomamos de Él, significa eso que nosotros estamos incompletos. Dios está completo, en el Señor Jesucristo estamos completos cuando tomamos de Él, pero yo les pregunto, ¿están completos? ¿O hay un vacío en ti? Porque ¿saben qué es lo que suelo ver? Que nosotros a menudo nos sentimos que algo nos falta, que no tenemos paz, y corremos a buscar solucionar nuestros problemas, porque creemos que en cuanto resolvamos nuestros problemas tendremos paz. Pero ¿saben qué? Muchas veces no encontramos la paz. ¿Por qué? Porque no vamos al lugar adecuado, no somos felices. ¿Y por qué no soy feliz? Es que si yo como no tengo casa, por eso no soy feliz. Pero si yo tuviera una casa, ya sería feliz, y me mato trabajando para comprarme una casa, porque creo que la casa va a llenar el vacío que hay en mi corazón. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que esa casa no me llena. Pero luego están bien los otros, dicen, es que yo me siento vacío, no soy feliz, porque es que yo no me divierto, porque llevo una vida bastante aburrida. Voy a la iglesia, ahí estoy medio durmiéndome, ahí en la iglesia veo a un montón de hipócritas. Yo creo que no soy feliz porque necesito un poco más de fiesta. Venga, se va a la discoteca el chico o la chica, y se cree que ahí ya se va a llenar. Da unos 4 saltos, unos 4 brincos, se le pone la cabeza así de bomba por toda la bulla que escucha, y dice, ahora sí. Pero luego cuando se acaba la fiesta, ¿qué le pasa? No está lleno, sigue teniendo ese vacío. Les voy a comentar otra historia, y la historia esta es de un turista, voy a decir de Occidente, de los países ricos, que se fue de vacaciones a la India. Este hombre no se sentía satisfecho, se sentía vacío, y creía que yéndose de turismo, yéndose de vacaciones, iba a llenarse. Así que este hombre se va a un pueblecito pequeño en la India, muy bonito, un lago precioso, árboles, y una tarde, con un clima muy bueno, se va a nadar al lago. Y como que empezaba a caer la tarde, y vio a una mujer a lo lejos, de ahí del pueblecito, de la villa esa, que se bañaba. ¿Y saben qué? Tuvo pensamientos lujuriosos y dice, voy a proponerle pues estar con ella. Y se va nadando, y él mismo relata que conforme avanzaba, en su interior algo le decía, no vayas, eso no te va a satisfacer. Pero
sus pensamientos lujuriosos, dice que parece que le daban fuerza y ahogaban esa voz en su conciencia que le decía, no vayas, y dice que nadaba más fuerte y cada vez más fuerte. Y cuando llega a la chica, ella estaba de espaldas, y él empieza a hablarle, y ella voltea, y cuando le ve el rostro, vio que le faltaban literalmente trozos de carne, porque estaba enferma de lepra. Y él rápidamente dice, ¡ah, qué asco! Toda su lujuria desapareció en el momento. Pero la expresión, ¡qué asco! ¡Qué asco ver a esta mujer que se está su piel cayendo a trozos! Pero ¿saben qué? No le daba asco verse a sí mismo en su interior, que estaba leproso, que su alma, que su conciencia se estaba cayendo a trozos. Eso no le daba asco. Y saben que a nosotros nos dan muchas cosas asco, pero no nos fijamos en nuestro interior, que muchas veces nos estamos cayendo a trozos, nos estamos derrumbando, porque permitimos en nuestra vida la lujuria, porque permitimos en nuestra vida los vicios, la avaricia, la idolatría, permitimos en nuestra vida el odio, permitimos en nuestra vida el rencor, permitimos en nuestra vida tantas perversidades, que incluso siendo cristianos conocemos a Dios solo de oídas, de lejecitos, de refilón. Pero Dios no desea esa vida para ti. El Señor Jesucristo ha dado a conocer al Padre. ¿Qué significa? Que tú, por medio de una relación estrecha con Cristo, puedes ver a Dios Padre. No te digo que cara a cara literalmente, pero sí te digo que espiritualmente, por la fe, nosotros podemos conocer cada vez más al Señor, conocer cada vez más a Dios, tener una relación profunda. Pero ¿saben qué? Hubo un momento en que nosotros dijimos, sí, Señor Jesucristo, yo te acepto, y eso cambió tu vida. Pero ¿sabes qué? Después de haber conocido al Señor Jesucristo, todavía tenemos más decisiones que tomar. Por ejemplo, al decir, Señor, yo ya te conozco, pero hasta ahora no te he sido fiel. Yo quiero conocerte mejor. Yo quiero tener una relación contigo más profunda. Y es una decisión que cambia nuestra vida. Yo les digo, hermanos, yo reconozco que todos tenemos que trabajar, que todos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero también les digo una cosa: el cristiano tiene que aprender a poner prioridades. Tiene que aprender a decir, hoy voy a adorar a Dios, y en las medidas de sus posibilidades siempre tiene que buscar ser fiel antes a Dios que a los hombres. Y esos son compromisos, es decir, sí o no, aceptar o rechazar. Dios quiere que seamos sabios. No siempre hay que decir que sí, no siempre hay que decir que no. De hecho, ahí en la segunda epístola del apóstol Juan dice que hay algunos que no predican la verdad, y esos no los dejes recibir en tu casa, dice. Así lo dice claramente. Hay que aprender a aceptar, hay que aprender a rechazar. En Cristo siempre tenemos que buscar su dirección para decidir sabiamente. Yo te pregunto, ¿qué tan sabiamente estás administrando tu conocimiento de Dios? Nosotros pecamos muchas veces por ignorancia, pero otras veces pecamos por rebeldía. Por ignorancia es cuando yo no sabía. Por rebeldía es cuando yo sabía, pero no le di la prioridad. Les invito para que hagamos una oración. Vamos a ponernos de pie, y los grupos, los de la alabanza, ahora les va a tocar que dirijan el último canto, y vamos a orar. Y miren,
por favor, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para tomar decisiones en las cuales conozcamos mejor a nuestro Padre por medio de Cristo. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias.